conflicts in the lower Colorado River versus Mexicali and the salinity and the All-American Canal Lenin Crisis, que edita el Colegio de la Frontera Norte, cuyo autor es Alfonso Andrés Cortés Lara, investigador en el Colegio de la Frontera Norte y en el Sistema Nacional de Investigadores, y lo presenta también el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Vicente Sánchez. Muy buenas tardes, que disfruten, bienvenidos de nueva cuenta. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de comentar este libro de nuestro colega y amigo Alfonso Cortés Lara. Quiero iniciar, por supuesto, con la felicitación a él por haber sacado este libro. Creo que además sale en un momento nuevamente muy oportuno para la situación que se avecina en esta región. Este libro en realidad representa, creo que un aporte muy importante en una perspectiva de justamente donde la región se empieza a ver con más claridad ahora las perspectivas de un futuro no tan promisorio, diríamos, en términos de las posibilidades, de la garantía del agua, tal como la hemos tenido hasta ahora en nuestras casas y en los usos sociales, incluida la agricultura del Valle de Mexicali. Pero el norte de Baja California depende en más del 95% de una fuente internacional, de una cuenca, de un río que viene de los Estados Unidos, atraviesa 7 estados y esa agua se reparte pues, entre esos estados y entre México. Entonces es un río internacional muy competido, muy controlado y sujeto a una serie de disputas tanto adentro de Estados Unidos como a nivel internacional. Y justamente el libro aborda dos conflictos que se han dado en tiempos relativamente recientes, por lo menos hay 2 generaciones que les ha tocado, diríamos, más de cerca la parte conflictiva de la relación entre los dos países en la disputa por el agua. Y uno de los conflictos que aborda y que estudia aquí el doctor Alfonso Cortés es de la salinidad del agua del río Colorado que le entregaban a México en los años 60, 70 y que causó un gran impacto económico y ambiental en el Valle de Mexicali. El otro es el de la pavimentación del canal todo americano, de hecho la hechura de un nuevo canal todo americano en el Valle Imperial, y que pues se preveía y se prevé que de algún tipo de impacto en el lado mexicano, porque parte de esa agua se infiltra o se infiltraba al subsuelo y luego los mexicalenses de la zona norte, los agricultores de la zona norte del valle, pues la bombeaban y era agua de mucho mejor calidad por esa infiltración y el que dejaban parte de la sanidad en esa filtración. Entonces esa agua de mejor calidad empieza a ser recuperada por los Estados Unidos para abastecer también las necesidades de las ciudades de California a finales de los 90, principios de los 2000. Y entonces esos dos conflictos los analiza el doctor Alfonso Cortés en un panorama donde tanto la cuestión histórica, digamos, el tipo de formas en las cuales se organizaban los actores, digamos, de la trama del conflicto en el lado mexicano, como el tipo de instituciones que estaban vigentes en la gobernabilidad del agua, pues eran distintas, ¿no? Entonces en los dos momentos. Y diríamos que eso marca de alguna forma la forma en que se resuelven los dos conflictos. Pero lo más importante es que para mí, por lo menos, y la ventaja de que yo sea el comentarista es que a mí no me tienen que dirigir las preguntas. Entonces eso ya... Y voy a ser muy breve. En realidad el libro es muy interesante porque
Alfonso recupera buena parte de la memoria histórica de quienes vivieron el primer conflicto y les tocó vivir el segundo. Entonces, a partir de las percepciones y los testimonios de los agricultores regantes del Valle de Mexicali, que les tocaron vivir esos momentos y que son realmente los afectados, digamos, de este tipo de situaciones que se presentaron y que se convirtieron en conflicto internacional, son una fuente importante de información que le da elementos a Alfonso para poder plantear algunas hipótesis y llegar a ciertas conclusiones de las cuales ya él hablará. Quiero recuperar nada más aquí algo que no está en el libro de Alfonso, pero que ya lo dijo alguien que en el primer conflicto jugó un papel muy importante en el tema de la solución del conflicto de la salinidad. Emilio Rabasa era el canciller de Luis Echeverría cuando se llegó al acuerdo del Acta 242, que es el acuerdo definitivo por el cual se da solución al problema del conflicto internacional de la salinidad. Y él cuenta en un libro editado por la UNAM, el título de su capítulo, de hecho, en ese libro, es un libro colectivo, dice: el triunfo del derecho, la solución definitiva al problema de la salinidad de las aguas del río Colorado. Entonces la historia se me hace muy interesante porque es efectivamente parte de lo que cuenta aquí en el libro con respecto a ese conflicto el doctor Alfonso Cortés, es que efectivamente el tipo de organización social, diríamos, de los agricultores en esa época era mucho más potente, estaba mucho más articulada, diríamos, al tipo de régimen político que había entonces. Había un elemento adicional en la coyuntura política, era de que el gobierno de Echeverría estaba ante lo que decía el doctor Mario Ojeda, en una posición, diríamos, de una política exterior activa. Entonces ese posicionamiento de México hacia el exterior le daba ciertas posibilidades de ser mucho más activo frente a Estados Unidos inclusive. Pero hay un elemento importante que cuenta Rabasa y que a mí se me hace que vale la pena contarlo, porque él dice que, bueno, él antes de ser canciller fue embajador de México en Estados Unidos y ahí trabó algún tipo de relación. Bueno, él cuenta que estuvo siempre llevando el tema a las diferentes burocracias, diríamos, que tienen que ver con el agua en Estados Unidos, y ahí conoció a Henry Kissinger. Henry Kissinger fue el secretario de Estado en el gobierno de Nixon, y entonces antes de que llegara a la Secretaría de Estado, le hacen una invitación, sabiendo cómo iba perfilándose ya las cuestiones en Estados Unidos, lo invitan a Henry Kissinger a una casa de Acapulco de un empresario así muy conocido en México, a su casa de Acapulco. Entonces aprovechan esa oportunidad de la estancia de Henry Kissinger en Acapulco para hacer todo un cabildeo, una diplomacia, diríamos, y le enteran de todo el asunto del problema de la salinidad y la incapacidad que ha habido hasta ese momento de generar condiciones de resolución. Entonces, después, Henry Kissinger, ya como secretario de Estado, acepta ser un mediador para presentar directamente el problema a Nixon, y en una visita que hace Luis Echeverría a Nixon, ya como presidente de cada quien de su país, presionan un poco a Kissinger para que influya en la decisión de Nixon. Y entonces Rabasa cuenta y dice: Henry Kissinger me dijo, le tengo una mala noticia, dice, realmente soy muy mal diplomático de mi país, ustedes tienen razón. Entonces dice: lo único es que esto va a ser muy lento, porque en Estados Unidos el agua le pertenece a los estados y son 7 estados por los cuales hay que luchar para poder resolver el problema. Entonces diríamos que los temas de agua son muy complejos justamente cuando se ven entre los dos países, porque las estructuras institucionales, las dinámicas y los esquemas de gestión de los dos países
son bien distintas. Y entonces ahí los dos países, aunque son dos países federales, en México el recurso es controlado centralmente y en Estados Unidos es totalmente descentralizado. Entonces eso complica mucho las cuestiones. De hecho, el gobierno federal tiene que hacer mucha diplomacia con los gobiernos estatales y con los dueños del agua, que además ahí sí hay toda esta estructura de propiedad del agua. Entonces son muy fuertes, pero ese dato es muy importante para entender cómo es que estas cosas se dan. En el segundo conflicto del canal todo americano, uno podría pensar, bueno, el canciller de Fox, por ejemplo, que le toca parte de esto, pues era Jorge Castañeda, ¿no? Alguien que conoce los dos sistemas muy bien y no sé cuántas cosas. Sin embargo, el tema no alcanzó a ocupar un nivel central, digo, en términos del posicionamiento de México frente a los Estados Unidos, y además las condiciones políticas de México también ya han cambiado. Los agricultores tampoco tenían ya ese punch que habían tenido o esa centralidad que habían tenido en términos políticos en la época de Echeverría. Entonces ya el régimen político es otro y la estrategia de México está orientada más en términos de otras prioridades. Las prioridades ya no tienen que ver con el agua en ese momento u otros temas colaterales, digamos, en la agenda del periodo, porque lo que importaba en ese momento era el asunto de la agenda hacia los migrantes en Estados Unidos, etc. Había otros temas, ¿no? Y ya en el periodo anterior con Zedillo habíamos tenido la situación financiera, entonces todo el tema de la devaluación y el auxilio con un crédito emergente por parte de Estados Unidos hacía que el tema fuera como muy secundario para poderlo resolver en términos de la diplomacia hídrica, digamos, a nivel internacional. Entonces, sobre eso va el libro, de cómo institucionalmente se trabaja para alcanzar ciertas cuestiones. Creo que un aporte interesante del libro es que al tratarse de un espacio muy específico, Alfonso Cortés puede rastrear lo que él llama, y me gusta el concepto así, la ruta de la sal. Como dentro del propio valle de Mexicali, el valle es muy grande y no es digamos, homogéneo como tal. Hay de alguna manera áreas muy particulares y muy identificables dentro del propio valle, y en ese sentido también el impacto, por ejemplo, de la salinidad no fue igual para todo el valle, sino que hay una área que es más afectada que el resto del valle, aunque eso no implica que los demás no tengan algún impacto negativo. Igual con el tema del toro americano, el impacto para los agricultores del Valle de Mexicali se da o estaba muy focalizado en los módulos de regantes más cercanos a la frontera con Estados Unidos. Entonces los demás al sur, diríamos, no tendrían el mismo impacto en términos de las consecuencias que tendría o que tiene la ausencia de infiltración desde el americano hacia el acuífero del valle. Yo aquí le dejo a Alfonso ya la palabra, porque ya cuando está el micrófono se le olvida que hay otro colega, pero a mí no se me olvida. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Agradezco a mi compañero, colega Vicente, por sus comentarios que permiten contextualizar y ofrecer un preámbulo, ¿no?, a lo que el libro trata. También agradezco mucho al Colegio de la Frontera Norte por la oportunidad de publicar este libro en inglés. Esperamos que con este idioma, con esta lengua, pueda tener una difusión mucho más amplia del tema, que muchas veces se queda en los espacios muy particulares, ¿no?, en algunas regiones. Pero principalmente quiero agradecer a los actores que mencionaba Vicente, que dieron pie a este trabajo, a los usuarios, a los irrigadores del Valle de Mexicali, porque ellos me permitieron en un momento, hace algunos años, acceder a sus bibliotecas mentales. Son personas que vivieron dos de los momentos emblemáticos, dos de los momentos de conflicto transfronterizo por el agua del río
Colorado, en el Valle de Mexicali, que han marcado la pauta para determinar la política binacional del agua inclusiva. En historia reciente podemos considerar muy bien estos dos temas, el de la problemática de la salinidad en los años 60, que ganó momento en los años 60, y el del calato americano, que aunque se venía tratando desde 1986, fue en la década pasada cuando tuvo su auge, ¿no? Estuvo siendo tratado en las diferentes esferas. Lo que pretende este trabajo es rescatar desde la perspectiva de uno de los actores principales, el usuario agrícola, el usuario del riego, y además el principal usuario en términos de volumen, y el usuario directo, dado que es el que recibe directamente desde Estados Unidos el agua en la presa Morelos, a partir de la presa Morelos. Entonces, pretendo mostrar en este trabajo la evolución de este sector, de este actor particular, y más que nada observar su rol cambiante a través de esos dos momentos. Es decir, ver cuál fue su comportamiento institucional, es un enfoque institucional que utilizamos en este trabajo, durante el problema de la salinidad, y luego compararlo en la época reciente, en la época del Canal Todo-Americano. Por eso es tan valioso la persona que se accedió. Los informantes clave de este estudio son agricultores, sí, pero también personal gerencial, bueno, le llamaban canaleros en algún momento. En la época moderna son los gerentes de los módulos de riego. Pero tuve la fortuna de accesar a personas que vivieron los dos momentos de una manera muy, muy clara, ¿no? de pasar esos sufrimientos de la salinidad desde el momento en que un día por la mañana despertaron en 1961, en diciembre, y vieron sus parcelas llenas de un polvo blanco, que era nada más y nada menos que la sal del río Colorado. Y vieron ese momento, y a esas mismas personas pude llegar a sus hogares en el Valle de Mexicali, mes de julio, por cierto, que no es fácil a veces llegar a sus hogares, que me recibieran y que además ellos dijeran desde su propia voz cómo habían cambiado su papel, cómo había cambiado su influencia, cómo había cambiado su rol para enfrentar este tipo de adversidades de una fuente de agua que es fuente de vida a la vez. Entonces, una misma persona me informó sobre los dos momentos, y de ellos hoy en día muchos de ellos ya no están con nosotros. Entonces creo que aquí afortunadamente dejan el legado muchas de estas personas, porque pude captar su conocimiento, su experiencia, su conocimiento empírico, ¿no? De trabajo directo en el campo, de vinculación con las organizaciones campesinas, y después de vivir esa transición hacia la transferencia del uso del agua hacia los usuarios, cuando ellos lo reciben y lo empiezan a administrar el recurso, y que también observaron cómo esto representó un gran reto. Entonces, esto es lo que se trata de captar en este trabajo. Fue un trabajo de dos o tres años de trabajo de campo en Mexicali, y creo que pues, es una satisfacción poder plasmar esa información aquí. A manera de general, podemos distinguir que estos problemas transfronterizos, estos problemas de orden binacional, con afectaciones en lo local, particularmente aquí en el Valle de Mexicali, tienen dos fuentes, dos causas, dos motivaciones identificadas por ellos. Una, pues, la que tiene que ver con la cuestión antropogénica, es decir, el crecimiento poblacional, la dinámica demográfica, ¿no? En la frontera,
desarrollo económico de esta zona de agricultura pujante, uno de los distritos de riego más importantes en el norte de México, el mexicano. Desde luego una historia también de interdependencia con los vecinos del norte. Es decir, esta fuente o esta característica fue una de las fuentes del conflicto, la parte antropogénica, la que aumentó la demanda por un mismo recurso totalmente asignado y que iba perdiendo calidad en el tiempo, por cierto. La otra fuente de conflicto es la natural. El río Colorado recorre desde Las Rocallosas hasta el delta, aproximadamente 2.300 kilómetros, no me dejan aquí el conductor, un poquito más. Y en ese trayecto el agua cambia, aumenta naturalmente su nivel de salinidad en 10 veces. Allá podemos encontrar 100 gramos por litro y en el Valle de Mexicali podemos llegar a encontrar hasta 2.000 o 3.000 miligramos por litro. Es decir, hay una fuente natural de conflicto y hay otra fuente antropogénica. Y estas dos las tienen totalmente identificadas los usuarios del Valle de Mexicali. Las tienen identificadas y tienen las maneras y tuvieron la forma de enfrentar esas situaciones adversas. Hay que recordar también que estamos al final de la cuenca del río Colorado, y al final pues es así como cuando estamos al final del sistema de drenaje de una ciudad. Ahí es donde se atora pues, todo lo malo. Yo traté el tema de la sal, pero en Mexicali recibimos, o en la zona del Valle de Mexicali, recibimos sedimentos y recibimos otro tipo de contaminantes. Pero este es un problema que se le dio un tratamiento binacional y por lo tanto se convierte en un problema de orden transfronterizo, que además dio lugar a actas del tratado, de un tratado que nos rige para la gestión binacional del agua del río Colorado, el tratado de 1944. Y también entonces el libro explora de qué manera estos usuarios, estos actores centrales en estos dos conflictos, influyeron o no en la conformación de este marco, en la modificación de este marco binacional del agua. Entre los principales hallazgos que escribimos aquí, que traemos aquí en este documento, a través del estudio de sus instituciones, de sus marcos regulatorios internos, de sus tipos de organización en los diferentes momentos, podemos determinar cómo fueron ellos impactando los pensamientos de políticos, como lo que mencionaba aquí el compañero Vicente Sánchez, los pensamientos de un presidente que en los años 60 se acercó a los agricultores, fue al Valle de Mexicali, en el Ejido Nuevo León, a tener reuniones ahí en la sombrita de los árboles con ellos, y tuvo un acercamiento intenso. Y esto es una de las características que le da al tratamiento binacional de la salinidad. ¿Cómo fue en ese momento? Bueno, una estrecha coordinación vertical de las organizaciones campesinas, la CCI, la CNC, la Unión Agrícola Regional y otras que estaban por ahí, con los gobiernos centrales. Una estrecha coordinación entre los mismos ejidatarios para crear fondos, porque al final de cuentas el poder que puedan tener o no para enfrentar un problema de este tipo requiere de recursos, y los recursos que recibieron los agricultores en los 60s no venían principalmente del gobierno federal, desde luego que no venían de Estados Unidos, ¿no? Fueron recursos que ellos mismos recolectaron voluntariamente para organizarse y para tener fondos de participación pública y para sostener la participación de sus líderes
en la Cámara de Diputados local, federal y de senadores, y para hacer, desde luego, lobby con la presidencia. Es decir, no es gratuita esta participación, había un mecanismo de financiamiento muy sólido. Todos los agricultores voluntariamente y de una manera muy organizada aportaban 5 centavos por cada litro por segundo que recibían para el riego, y eso significaba un banco permanente de recursos financieros para movilizarse. Por eso tuvieron esa gran capacidad de movilización, por eso tuvieron esa gran capacidad de boicot económico en la garita de Mexicali, de financiar estos movimientos, de financiar la participación y la actividad de sus líderes. Alcancé a entrevistar a algunos de sus líderes todavía, por cierto. Rodolfo Fierro Márquez fue uno de los importantes en ese tiempo. Y estos son los mecanismos institucionales, los artefactos institucionales que ellos pudieron desarrollar de manera independiente, autónoma, para poder enfrentar esta crisis, la del río Colorado. Otro aspecto importante que me pareció rescatable, ¿no? y que generalmente cuando se hablaba de la problemática del río Colorado no se mencionaba, era quiénes fueron los que resolvieron realmente el problema de la salinidad. Miren, así como me decían ellos, yo un día desperté y vi mi parcela blanca, así, un invierno. Pero yo no podía esperarme a que viniera Luis Echeverría Álvarez, o su secretario de Relaciones Exteriores, o su secretario de Agricultura, a ver qué íbamos a hacer y a ver cómo íbamos a resolver. Yo tenía que resolverlo eso inmediatamente, es decir, en unas horas. Entonces, los agricultores organizados empezaron a implementar sus propias capacidades productivas. Ellos mismos empezaron a modificar sus formas de manejo del suelo, por ejemplo, porque una manera de eliminar sales de manera instantánea del suelo, de tal manera que no afecte sus plantas, sus zonas de la raíz de las plantas, de tal manera que no los haga gastar más agua, es modificar sus técnicas de riego. Y eso no fue una política oficial, por lo menos al principio. Después se institucionalizó, pero ellos solos enfrentaron el problema de la salinidad de acuerdo a la experiencia que tenían del conocimiento de sus tierras directamente. Entonces ellos esa capacidad técnica la implementaron. Curiosamente, esa capacidad técnica después se trasladó a los grandes programas, ahora sí, oficiales, formales, del gobierno federal. El famoso programa de rehabilitación del Valle de Mexicali, que cuando entramos a ver en detalle de qué consiste, pues curiosamente consiste en un listado de todas las técnicas que los agricultores manejaban, en un listado de sugerencias técnicas de los mismos agricultores. Desde luego había ingenieros y todo, pero realmente la solución la tenían en sus manos los propios agricultores, los que vieron el problema. Entonces me parece que era algo muy importante de rescatar. Por un lado, su capacidad de autofinanciamiento, y por otro, la capacidad de respuesta inmediata, y por inmediata digo de un día para otro, para enfrentar el problema de salinidad. Por otra parte también la capacidad que les dio esa organización tan articulada, como menciona Vicente, tan sólida, tan fuerte, para, si no ellos definir las actas, sí presionar bastante y sí tener una fuerza política y un poder político suficiente para presionar de manera permanente a través de sus líderes para la modificación del marco que hasta ese momento existía para regular el agua binacional. Es decir, ellos tuvieron influencia directa para la generación del Acta 242. Ellos no aparecen en las reuniones técnicas, desde luego, que son de la SILA y Hidrovisil, pero atrás de esas negociaciones estaba la presión, estaban los boicots comerciales, estaba la presión por la producción de los mismos agricultores, y pues ellos de alguna manera, o de muchas maneras mejor dicho, presionaron para que se diera y que se generara el Acta 241, porque hay un acta antes de la 242
la 241 de 1972, y luego ya se da la de la solución definitiva al problema de la salinidad, la 242 en 1973. Entonces, esto es lo que rescata este libro en cada uno de los momentos. Entonces vemos esas capacidades que cuando los trasladamos a ver otro de los problemas binacionales emblemáticos y lo trasladamos con el mismo actor entrevistado o estudiado, pues vemos una película totalmente diferente, una película diametralmente opuesta. Desde luego cambiaron las prioridades, desde luego el agua ya no la manejaba, si todavía es centralizada hoy en día, pues antes era mucho más, ¿no? Era un control férreo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. En los 90s, el manejo del agua en las zonas de riego a través de un proceso de transferencia de distritos de riego a nivel nacional, el agua pasa a ser administrada ahora por sus propios usuarios del riego a través de organizaciones de módulos de riego o asociaciones de usuarios de módulos de riego en todo el país. Desde luego en Mexicali existen 22 ahí, y entonces ahora vemos cómo estos entes organizativos, una estructura más definida para manejar, para usar, para operar el agua, con gerentes, con directivos, ¿sí? Y además con una organización paraguas, vamos a llamarla así, una sociedad de un distrito de riego, es decir, una estructura organizativa mucho más definida que la que existió años atrás, pues tuvieron un impacto prácticamente nulo en un problema binacional que igualmente los afectaba directamente en el desarrollo de su actividad y en la productividad de sus parcelas. Es decir, encontramos que a pesar de estas organizaciones establecidas en la época reciente, en el 2000, pues estos módulos de riego, por estar enfocados y por estar muy ubicados en lo que tenía que ver con la operación de los canales de riego, la red mayor, la red menor y luego las parcelas, pues olvidaron aquello más importante, que es ver la defensa del agua y de la fuente de la presa Morelos hacia arriba. Es decir, cambia ese panorama, se pierde ese poder de convocatoria, ese poder de cohesión social entre los agricultores, ese poder político disperso y esa desarticulación vertical con los diferentes órdenes de gobierno, que vino a repercutir en su participación y en el impacto directo a la actividad agrícola. En la problemática del canal todoamericano, estos liderazgos de los que yo mencionaba en la época de salinidad se trasladaron y no precisamente quiero decir que con ello se fueron del campo a la ciudad, no. Ahora el liderazgo sobre estos temas lo tenían otros sectores. El Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali es un órgano empresarial, es un órgano principalmente de usuarios de la ciudad, de grupos poderosos empresariales, que no tienen precisamente mucho que ver con el campo, y sin embargo ellos fueron los que estuvieron pues intentando estar en esta problemática o tratando de obtener una mejor solución, una buena o simplemente una solución al problema del canal todoamericano de manera infructuosa. No se logró. Y aquí quedaron marginados totalmente los agricultores. Entonces, con este trabajo podemos observar claramente ese cambio y las razones de ese cambio, cómo su tipo de organización afectó la cohesión. Este mecanismo para el soporte de su participación política y de movilización política fue eliminado automáticamente con la formación de las asociaciones de usuarios, y ahí automáticamente se perdió la capacidad de acción de los agricultores que hoy en día todavía muchos de ellos viven, ya no siembran sus parcelas,
De hecho, ese fue otro de los factores importantes que encontramos. Mientras que en los 60s prácticamente todos los agricultores tenían su parcela trabajando ellos de manera individual, cada quien sus 18 o 20 hectáreas, pues en la década pasada pues había un rentismo que calculamos en un 90-95%, altísimo, en todos los ejidos y en todas las colonias del Valle de Mexicali. 90-95% nos habla de que pues están fuera de la jugada. Entonces, ¿qué tipo de defensa podíamos encontrar de esos actores que sí defendieron el problema o sí enfrentaron el problema de la salinidad cuando ya no son ellos los que están al frente de las parcelas? Estos cambios estructurales, pues en las estructuras, en las formas de organizarse y quienes están operando las parcelas o manejándolas, pues repercutió fuertemente en la manera en cómo se enfrentó el problema del canal Todo-Americano, con consecuencias que ya todos sabemos. Es una partida que perdimos, que se perdió. Digo, perdimos, yo vivo en el Valle, yo vivo en Mexicali, vivo muchas horas en el Valle de Mexicali y siento que no fuimos ganadores. Hay un impacto negativo, hay una fuente de agua que se nos fue medida en aproximadamente 80-84 millones de metros cúbicos anuales, que es las mediciones que teníamos, y es una fuente menos con la que contamos. Y descontar fuentes de agua en épocas como las que menciona el doctor, que ahora nos estamos enfrentando, de escasez y de tendencias a la sequía prolongada y de números y estimaciones, por ejemplo, de probabilidades del 34% para enero del 2016 o del 55% a enero del 2017 de que nos recorten alrededor de 60 millones de metros cúbicos, pues no es poca agua. 84 millones de metros cúbicos es, para ponerlo en contexto, es el volumen que consume la ciudad de Mexicali en todo el año. O sea, no es una gota, es mucha agua. Entonces, el agua nunca sobra, a pesar de que tengamos la idea de que allá en Mexicali hay abundancia, etcétera, ¿no? Inclusive de allá viene para acá. Bueno, en ese escenario pues fue más crítico todavía ver cómo estos actores habían perdido ese poder y esa influencia en la defensa del agua, que es una de las venas de vida no solamente para el Valle de Mexicali, sino para Baja California. Entonces, en términos generales, esto es lo que rescata el libro, es lo que me interesaba mostrar, porque generalmente tenemos a estos usuarios, a este sector olvidado y generalmente no lo mencionamos. Decimos que fueron los diplomáticos los que arreglaron el asunto, que fue la SILA, que fue la UWC. En las críticas que hago y las recomendaciones que hago en este libro de qué se tendría que hacer para pues, tratar de regresar un poco a aquello de antaño, que fue desde luego mucho más positivo en términos de defensa del recurso. Menciono que es importante que este tipo de organismos que se encargan de la gestión, de la Administración Binacional del Agua, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, tenga una mayor apertura a la sociedad y particularmente a este sector. Con agrado veo que por fin, después de tantos años, después de tanto tiempo de estar insistiendo en esto, como académico toda mi vida he estado hablando de eso, y por fin este año se forma un foro ciudadano, aquí también hay uno en Tijuana, un foro ciudadano de la SILA, en donde hay participación y hay apertura para recibir opinión directa de los agricultores otra vez. Justamente el jueves pasado tuvimos nuestra primera reunión pública en Mexicali y me dio mucho gusto ver, porque yo estaba con la expectativa de ver qué tipo de público va a haber ahora que quiera escuchar sobre los temas de conflictos transfronterizos por el agua, porque son los mismos. Estábamos hablando de escasez, pero bueno, es el río Colorado. Pues me dio mucho gusto ver a un 90% o
o más de agricultores en ese foro, y que desde luego el 90% más de las participaciones fueron de ellos, con el mismo tono y con la misma fuerza que utilizaban en los 60, exigiendo a la SINA y no sé si felicitando o recordándoles que se tardaron mucho, de que era necesario que tomaran en cuenta esas voces que habían estado olvidadas desde que cambió todo esto en la década pasada o antepasada con la transferencia del distrito de riego a los usuarios. Entonces estamos ante una nueva oportunidad, tenemos un nuevo reto de la escasez, de la sequía a nivel de cuenca, y es importantísimo contar nuevamente con esta participación articulada, con esta participación experimentada y con conocimiento de causa de los principales usuarios del agua del río Colorado. Esos usuarios que utilizan el 86% de la disponibilidad total que proviene de Estados Unidos. Creo que es muy importante rescatar esas voces, y eso es lo que pretende este libro en estas 230 páginas. Muchas gracias. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que desee hacer, están en plena libertad de hacerlo. Muchas gracias. A mí me pareció muy interesante esta plática, este tema, y a mí me da miedo el silencio de no hacer comentarios o de no hacer preguntas, por lo que implica la trascendencia del significado del agua, no solamente para lo que nos acaba de narrar el Valle de Mexicali, sino lo que significa para nosotros como Estado. No solamente ver, conocer, recordar esa parte heroica del Valle de Mexicali. Yo tengo más dudas de la producción que existe actualmente en Mexicali. ¿Qué porcentaje se le puede dedicar a la producción agrícola, a la industrial y a la maquiladora? El investigador Vicente Sánchez también hizo un comentario con respecto al probable panorama que se nos avecina. Yo en lo personal lo veo, no encuentro otra palabra como adjetivo sino el de aterrador, tomando en cuenta la carencia de calidad humana de las personas que sirven a la administración pública, independientemente del partido que representen. Al decir esto lo digo con los hechos fundamentados que estamos viviendo como nación. Gente apátrida, traidora, irresponsable, simple y sencillamente con una actitud de lesa humanidad. En sí mi comentario es para el Colegio de la Frontera Norte en sí. Lo más probable que se nos avecine, tomando en cuenta los hechos con los que nos están gobernando, es la privatización del agua. Entonces, ¿qué propuestas puede presentar esa institución con su aplicación de investigación ante esta situación? Tomando en cuenta un gobierno totalmente débil, cobarde, ante la vecindad que estamos viviendo, para hacerse valer como nación. Como que lo del río Colorado también nosotros qué tanto lo tenemos que seguir viendo como la única parte vertebral para sostenernos de agua, cuando tenemos todo el Océano Pacífico, cuando tenemos, por ejemplo, un Sinaloa, no sé cuál sea la condición de abastecimiento hidráulico en Sinaloa, el estado de los 11 ríos, que se pudiera, yo creo que la creatividad humana puede dar, independientemente, no sé si esto sea muy soberbio, independientemente de la situación del cambio climático que tenemos, pero creo que la ciencia tiene como objetivo ver adelantarse a los hechos y tratar de buscar esa solución. Por ejemplo, en el caso de Mexicali tenemos también la situación de la electricidad, un cerro Prieto dedicado totalmente a abastecer las necesidades del suroeste norteamericano, y sin embargo la inhumanidad con la que se trata al usuario mexicalense.
Entonces, lo que usted nos acaba de recordar con respecto a un acontecimiento histórico, en este momento actual, ¿cuál es el panorama? Decir que pueda creer uno en los que forman un Congreso de la Unión, un Senado, cualquiera de los cuerpos que dirigen la nación, pues sería iluso esperar de estas gentes algo positivo. Entonces, por eso es no es nada personal ni ningún reclamo hacia ustedes como investigadores, pero contemplar todos los matices que tiene esta situación. El panorama que tenemos es simplemente aterrador. Nada más la situación de aquí de Tijuana, no tenemos agua y no se ven soluciones. Yo no creo que esta gente, yo creo que va a ser cuestión de meses en que nos salgan con sus situaciones de proyectos ya fundamentados, de cómo privatizar el agua y cuántos galones asignarnos para el uso personal de cada quien, cubrir todas las necesidades básicas en una familia o en una comunidad. Entonces, ¿qué tanto, independientemente que probablemente este no sea su tema, qué tanto tienen contemplado todas esas aristas? No sé si sea impertinente lo que les estoy comentando, pero es un panorama que no podemos dejar de contemplar. Y también tomando en cuenta que somos una población, acabamos de pasar un proyecto electoral en donde pues este aterrador silencio que tenemos, ¿verdad? En cuanto también a una ciudadanía, yo no sé cómo interpretarlo, cuál es en realidad la actitud de aparentemente permanecer callada, permanecer con una pasividad ante este panorama. Pues nada más, y no se asusten por todo el comentario tan aterrador que estoy haciendo, pero yo simple y sencillamente así lo veo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su comentario, preguntas. Espero haber captado todas, ¿no? Desde luego que el escenario que tenemos hoy es diferente, muy diferente. Vamos a hablar de disponibilidad de agua. Cuando se firmó el tratado de 1944, se firmó bajo las bases de, les voy a dar un número, de 20,000 millones de metros cúbicos, 20, vamos a quedarnos con eso, como un flujo promedio de todo el río Colorado al año. Hoy, 2015, ese flujo anda en los 15,000. Hay menos humedad a nivel de cuenca. Hay un nuevo escenario. Hay mucha más población en los estados desde luego de la Unión Americana y de nuestra frontera. Por lo tanto, necesitamos pues, tomar en cuenta ahora este nuevo panorama. Okay. Lo que yo intentaba aquí decir era cómo hacer para que esa participación tan fuerte, tan sólida, tan impactante de un actor se pueda multiplicar hoy en día, porque se necesita, ¿no? Se necesita mucho. La crisis ahora es, pues no quisiera usar esa palabra, pero sí por lo menos es mucho más grave que el de la salinidad y que de lo del canal todo americano, ¿sí? Es más grave. Y necesitamos otra vez esas experiencias de esos actores y de todos. Por eso yo decía que era bueno esta apertura. Yo no sé si únicamente a través de la CILA puede darse esa apertura, ahí hay un foro, pero creo que se debe multiplicar esas formas de participación ciudadana en el tema del agua. Nosotros como institución de investigación abordamos la problemática, abordamos el tema, tenemos líneas de investigación, justamente mi colega, otro colega que está en Monterrey, servidor, trabajamos en un proyecto de cuencas transfronterizas, de gestión del agua a nivel transfronterizo. Entonces nosotros desde nuestra trinchera pues hacemos lo que nos toca, ¿no? Investigar, sacar a la luz información, ver las perspectivas, cómo las abordan los diferentes entes de gobierno o no gubernamentales, y poner en la mesa de discusión los temas críticos.
y aparte participar ahí. Creo que se tienen que hacer las dos cosas. Nosotros hacemos eso, investigamos y creo que participamos también activamente en la propuesta de solución. Nada más que las propuestas de solución y las soluciones, desde luego, que nosotros no las tenemos. O sea, necesitamos tenerlas entre todos. Me hacía una pregunta en este foro ciudadano que tuvimos el jueves pasado, donde estábamos hablando de la sequía a nivel de Cuenca, que desde luego va a impactar también aquí en Tijuana y Baja California. Y imagínense cómo está allá en Ensenada. Y me preguntaba un periodista, ustedes, porque nosotros somos de la mesa, estamos aquí, somos de la mesa directiva del Foro Ciudadano, yo soy vocal ahí, ustedes necesitan resolver esto, ustedes necesitan. Y mi respuesta fue muy sencilla: ¿qué te parece si cambiamos el ustedes por el nosotros? ¿Sí? Porque nosotros hacemos algo, pero este es un problema tan grande y es la verdad, ¿no? Hay una tendencia observable en diferentes estudios de reducción de humedad a nivel de Cuenca, y entonces todos tenemos que tomar medidas a nivel de casas. Creo que eso ustedes se referían, ustedes investigadores, ustedes gobierno y ustedes agricultores, porque típicamente se sataniza al agricultor. Pero, ¿por qué no dicen, agricultor, tú con qué apoyos cuentas para hacer un uso eficiente del agua? ¿Qué tipo de incentivos tienes? No tienen apoyos, no tienen crédito, no tienen poder económico suficiente como para tener programas de uso eficiente del agua, porque ahí es donde está apuntando todo. Tenemos la solución, con que ahorremos un 1 o un 2% de agua en la agricultura, esta sequía y otras 3 más, la pasamos. Pues eso no es así. O sea, no puede ser que estemos apuntando a un solo sector y que además los dejemos que ellos solos resuelvan el asunto. Esta es una cosa que nos incumbe a todos los usuarios agrícolas y no agrícolas, y de Mexicali y de Baja California. Bueno, pues entonces a esta hora la 33ª Feria del Libro de Tijuana agradece su asistencia y a los invitados de hoy, al autor de este libro y a su presentador, y los invitamos a que nos acompañen en la siguiente presentación en unos 5 minutos del libro Fierros bajo el agua, que es presentado por la editorial Joaquín Mortiz, y pues en 5 minutos más estamos aquí. Muchas gracias al Colegio de la Frontera Norte.